Es momento ahora de nuestro grito ambiental. La saludamos a nuestra compañera Noé Medero. Noé, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, qué lindo martes hoy, ya con un poquito más de temperatura. Sí, que dure, que los por días favor. que veníamos reflejando. Sí. Y hoy con una problemática, Marina, que no solamente genera inconvenientes acá en la provincia de Córdoba, sino en diferentes provincias de nuestro país. Y es la problemática de las especies invasoras. Hay muchas especies, más de 700 especies invasoras en nuestro país, pero hay algunas que particularmente generan problemas que no solo afectan desde lo económico, la salud, sino también el sector productivo. Si te parece, mostramos unos datitos para que podamos indagar un poquito cuál es el impacto que esto genera. Primero, hablar de las especies invasoras, que pueden ser no solo animales, sino también las plantas. Pero en el caso de los animales, inciden, ¿no? Lo tenemos más presente, los podemos tener en el contacto y muchas veces es muy difícil identificarlos porque los tenemos tan inmiscuidos en nuestra cotidianidad que no sabemos o no tenemos la información de que se tratan de especies invasoras. Incluso muchas veces yo relataba justamente con el chico que vamos a escuchar en un momento que uno a veces entra a las reservas naturales y encuentra que están talando árboles. Y vos decís, pero justamente es para preservar. Y son especies exóticas que amenazan nuestra biodiversidad propia y que son contraproducentes. Entonces, lo justo y lo que científicamente probado es que se vayan erradicando con diferentes tipologías y maneras, pero que se avance en esa materia. No, el primer caso que se me ocurre es el del jabalí. Exactamente. Bueno, el jabalí está muy presente, sobre todo, bueno, nosotros en la parte informativa hemos reflejado muchos accidentes que han tenido algunos resultados trágicos porque también habita en las zonas urbanas, muy cerca o en las rutas, en los caminos rurales y generan este tipo de inconvenientes. Pero también hay un problema muy grave en el tema de la salud, porque estas especies transmiten enfermedades hacia otras especies que también pueden ser más las porcinas, las que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a ver, y también generan problemas en cuanto a lo económico. Un informe el último informe que se hizo en el año 2022 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese momento de este gobierno y la FAO, hizo un informe que data que más de 1.380 millones de dólares se pierden al año a causa del jabalí, por todas estas variantes que te comentaban, sobre todo porque bueno, inciden también mucho en lo que es las zonas agrícolas, se comen los cultivos y demás, y esto genera todas estas pérdidas que aquí estamos cuantificando, y eso que no están incluidos las pérdidas por los accidentes. Otras especies invasoras que vamos a ver, tenemos al estornino pinto, que es como un ave que genera también 130 mil millones de dólares de pérdidas al año por sobre todo daños en los cultivos frutícolas, está mucho más presente en el sector de la Patagonia. El castor, que tanto hemos hablado en la provincia de Tierra del Fuego, que está casi en todas sus costas, también genera pérdidas por 65 millones de dólares. Y el mosquito tigre, que genera 23 millones de dólares de pérdidas. Y esto me llama muchísimo la atención porque genera menos pérdidas, si bien es un daño y sabemos que es un gran daño porque es vector del dengue, el zika y el chikungunya, genera menos pérdidas de lo que sí trae el jabalí, que muchas veces uno podría decir esto es lo que tenemos más como información. El mosquito tigre es una especie invasora, traída más que todo de la zona de Europa y de África, lo que es la mayoría de todas estas especies, y no genera tanto impacto como sí el jabalí. Y lo que tiene el jabalí es la difícil posibilidad de generar un manejo responsable sobre esta especie, porque se reproduce mucho, se adapta a casi cualquier tipo de clima, entonces eso hace que esté en cualquier pampa, cualquier llanura que quizás no esté tan habitada por los humanos, por las personas, pero sí vamos a encontrar el jabalí. Y una cuestión para agregar, como es una especie introducida y no autóctona, no tiene predador, no hay una cadena trófica, no hay otro animal que se coma el jabalí. Exactamente, bueno, le consultábamos a Sebastián, el investigador, y él decía que bueno, quizás los pumas se pueden comer las crías, pero ya la especie instalada está y es muy difícil de controlar. Dice, incluso en países como, bueno, donde es originaria esta especie, como es Australia o en las zonas de África, han implementado muchísimos recursos y asimismo no lo pueden controlar. Así que realmente es una problemática muy difícil de abordar, que tiene que ser estratégica entre todas las provincias, porque como ha abarcado todo el territorio, es muy importante que se avance de manera conjunta. Así que si te parece lo escuchamos, que él es investigador, doctor en ciencias biológicas y especialista en manejo de fauna silvestre. Vamos a escucharlo.
se considera particularmente el jabalí, como otras especies, se las considera invasoras, justamente porque es una especie que es traída de otro lugar, pero además no solo por haber sido traída de otro lugar es invasora, sino que son especies que provocan impactos negativos, digamos, se establecen en un lugar, se dispersan exitosamente sobre ese lugar y además traen consigo impactos negativos sobre diferentes aspectos, ¿no? Que pueden ser la biodiversidad, sobre aspectos económicos, sobre la salud. Por eso se las considera puntualmente a esas especies exóticas invasoras. Y bueno, puntualmente sobre la biodiversidad tiene aspectos negativos en relación a, por ejemplo, la depredación de especies, como pueden ser huevos de aves que anidan en el suelo, de pequeños mamíferos, competencia con otras especies nativas por el recurso, por ejemplo, por recursos alimentarios, transmisión de enfermedades sobre especies nativas, destrucción del hábitat donde viven ciertas especies nativas. El jabalí se la considera un ingeniero ecosistémico, por lo cual modifica mucho los ecosistemas, y esto provoca impactos directos o indirectos sobre especies nativas. Lo que tiene que ver con los impactos económicos, el jabalí, bueno, se lo considera en muchos lugares, incluso en Argentina, en algunas provincias, plaga de la agricultura, entonces tiene consecuencias económicas por destrucción y consumo de cultivos. Y tiene impactos en la ganadería también porque puede competir con el ganado por alimento, por el forraje, destruye, digamos, infraestructura relacionada con la ganadería, como pueden ser cercos, bebederos. Y después, bueno, puntualmente lo que tiene que ver con la salud, el jabalí no solo puede afectar al ganado, como te decía, por transmisión de enfermedades, sino que puede transmitir enfermedades al hombre, estas enfermedades que se consideran, se les llama zoonóticas, que son de algún animal silvestre al ser humano. Al ganado también puede afectar y también puede afectar a la vida silvestre, como nombré anteriormente. Estimamos que la superficie que está cubierta por el jabalí actualmente es casi el 50% en Argentina, es decir, lo tenemos casi en el 50% del territorio, y es una tendencia, digamos, que está creciendo anualmente. Esto, es decir, el jabalí se continúa reproduciendo y dispersando hacia gran cantidad de provincias. Actualmente está en 16 provincias de Argentina, con presencia confirmada, ¿no? Potencialmente podría llegar a estar en más provincias. Y por otro lado está lo que tiene que ver con las especies domésticas, de cerdo doméstico, que se utilizan para producción, que se pueden cruzar perfectamente con el jabalí silvestre, con el jabalí, digamos, puro. Se considera que, digo puro porque hay jabalíes que son traídos, digamos que su genética es europea o asiática, porque fueron traídos justamente de esas regiones, y están los cerdos domésticos, pero la cruza entre estas dos variedades, entre comillas, de cerdos, digamos, produce híbridos perfectamente fértiles, por lo cual podemos encontrar una gran variedad y una gran cantidad de formas y tipos de jabalí o cerdos silvestres que se asemejan tal vez mucho más a un cerdo doméstico hacia un jabalí puro, digamos, que tiene otras características físicas. En general, manejar fauna silvestre no es fácil, sobre todo animales, pero bueno, es una especie imposible de erradicar de un lugar continental como el territorio argentino. Y hay muchísimas técnicas que se utilizan, principalmente relacionadas con la caza, pero es una especie que es muy difícil. Entonces lo que se intenta hacer muchas veces es generar estrategias o planes de manejo para ciertos lugares puntuales, considerando también obviamente no solo la disminución del tamaño poblacional y evitar que la especie provoque daños negativos, sino identificar bien los objetivos que uno quiere, digamos, porque obviamente una estrategia para controlar los daños a un campo de cultivo de maíz no van a ser las mismas que las que se necesitan aplicar para conservar una especie en peligro de conservación en un área protegida, por ejemplo.
en el sentido de que no sabemos realmente cuánto nos está costando esta especie anualmente en Argentina, porque, como dije, los impactos son muchísimos y es difícil, realmente es muy difícil cuantificarlos. Por ejemplo, está la otra cuestión de los atropellamientos, por ejemplo, en ruta y todos los daños y costos económicos que eso trae aparejado, que también, bueno, Córdoba es uno de los lugares, digamos, que vive ese problema día a día en muchas gestiones. Y bueno, es uno de los objetivos también que los que trabajamos con esta especie estamos tratando de abordar, que tiene que ver una estimación más completa de lo que son los costos económicos, porque también esas son herramientas que uno utiliza para, digamos, estimular y digamos, respaldar las acciones de manejo que se necesitan hacer. Como bien decís, puede ser que tal vez tenga costos más importantes que el mosquito, por ejemplo, pero aún así tal vez no está tan visualizado, entonces no se le da tanta importancia como se debería. Muy bien. Muy bien, bueno, qué importante hacer un mapeo, ¿no? De cómo habita esta especie, de los daños que causan, incluso de los factores económicos que están incidiendo y sobre todo la información, tener información no solamente aquellos que están a cargo de este tipo de manejo de fauna silvestre, sino de nosotros, ¿no? De saber qué hacer, cómo manejar ese tipo de situaciones y estar atentos. Muchísimas gracias, Noelia, muy amable. No, gracias a vos, Marina. Nos reencontramos en los próximos días o la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. Continuamos con más.